12 de marzo de 1977. Una joven mesera llamada Elena Vargas derramó café hirviendo sobre el saco blanco de José José en un restaurante de la Ciudad de México. Lo que ocurrió durante los siguientes 20 minutos cambió su vida para siempre y demostró por qué José José no era solamente una voz privilegiada, sino un hombre capaz de mirar el dolor ajeno con una sensibilidad que casi nadie tenía. Aquella mañana, la Ciudad de México despertaba con ese ruido suyo que parecía no descansar nunca. Camiones rechinando en las avenidas, vendedores levantando cortinas, periódicos acomodados en los puestos, oficinistas apurados, músicos saliendo tarde de la noche anterior y entrando temprano al día siguiente. José José estaba en uno de los momentos más intensos de su carrera. Su nombre sonaba en la radio, en las casas, en los taxis, en las cantinas, en los salones elegantes y en los cuartos más humildes donde alguien lloraba con una canción suya a media luz. Esa mañana había llegado a un restaurante discreto cerca de Reforma. No era el lugar más lujoso de la ciudad, pero sí uno de esos sitios donde artistas, productores y periodistas podían desayunar sin tanto escándalo. El personal ya sabía que a veces llegaban famosos. Sabían que debían comportarse con calma. Nada de pedir autógrafos. Nada de gritar. Nada de quedarse mirando. El gerente había repetido la regla tantas veces que todos podían recitarla de memoria. Atiendan bien, sean profesionales y no hagan el ridículo. Elena Vargas tenía 19 años y apenas llevaba 2 meses trabajando allí. Había terminado la preparatoria con buenas calificaciones y tenía un sueño que guardaba como se guarda una carta importante. Quería estudiar música. No para ser famosa. No para salir en televisión. No para que la gente gritara su nombre. Elena quería cantar porque desde niña sentía que la música era el único lugar donde su vida no dolía tanto. Su padre había sido bolerista de cantina. Un hombre de voz rasposa, manos cansadas y mirada triste. Cantaba por monedas en bares pequeños hasta que la enfermedad se lo fue apagando. Murió cuando Elena tenía 17 años, dejando a su madre con 3 hijos menores y una deuda que parecía crecer cada mes. Desde entonces, Elena dejó de pensar en escenarios y empezó a pensar en recibos. Trabajaba en el restaurante por necesidad. Su sueldo no era mucho, pero ayudaba a pagar la renta, el gas, los útiles de sus hermanos y las medicinas de su madre. Cada peso tenía destino antes de tocarle la mano. Había conseguido una oportunidad para entrar al conservatorio. Un maestro de la preparatoria la había escuchado cantar en un festival escolar y le había dicho que su voz tenía algo. No potencia solamente. Alma. Le consiguió una audición, y Elena la pasó. Pero, la inscripción, los materiales, los traslados, las clases, todo era más de lo que su familia podía pagar. Así que guardó la carta de aceptación en una caja de zapatos, debajo de unas blusas viejas, y se puso un uniforme de mesera. Aquella mañana, Elena estaba agotada. Había trabajado turno doble el día anterior porque una compañera faltó. Al llegar a casa, encontró a su hermano menor con fiebre y a su madre despierta, preocupada, contando monedas sobre la mesa. Elena durmió apenas 3 horas antes de volver al restaurante. Tenía los ojos irritados, las manos frías y una tristeza callada que intentaba esconder detrás de una sonrisa. Cuando José José entró al lugar acompañado de 2 personas, el comedor cambió de temperatura. No hubo gritos. No hubo aplausos. Pero todos lo sintieron. Era él. El príncipe. El hombre cuya voz parecía saber cosas que la gente no se atrevía a decir en voz alta. Elena lo reconoció al instante. Lo había escuchado desde niña en la radio de su casa, en los domingos de limpieza, en las noches en que su padre volvía tarde y ponía un disco para acompañar su cansancio. José José no era para ella un famoso cualquiera. Era parte de su memoria. El gerente se puso rígido. Miró a las meseras con ojos de advertencia, buscando quién debía atender esa mesa. Las empleadas con más experiencia fingieron estar ocupadas. Una acomodaba servilletas. Otra revisaba una cuenta que ya había revisado 3 veces. Otra desapareció hacia la cocina. Entonces el gerente señaló a Elena. Tú, mesa 5. Y no vayas a cometer una tontería. Elena sintió que el estómago se le cerraba. Tomó la libreta. Respiró. Caminó hacia la mesa con las piernas temblando ligeramente. José José se quitó los lentes oscuros y levantó la mirada. Tenía el rostro cansado, como quien había dormido poco, pero aún así sonrió con una gentileza que desarmaba. Buenos días, dijo Elena, intentando que la voz no le fallara. ¿Les puedo ofrecer café? Buenos días, respondió él. Sí, por favor. Un café estaría muy bien. No habló como estrella. No habló como alguien acostumbrado a que todos se inclinaran.
Habló como un hombre agradecido por una taza caliente. Elena sirvió café a los tres. Tomó la orden. Pan dulce, huevos, fruta, café de olla para uno de los acompañantes. Logró escribir todo sin equivocarse y regresó a la cocina con el corazón golpeándole las costillas. ¿Estás bien?, le preguntó un cocinero al verla pálida. Sí, mintió ella. Es una persona, Elena. Nada más. Pero no era nada más una persona. Era José José. Y Elena, con 3 horas de sueño, un uniforme manchado de harina y la vida cayéndole encima, tenía que llevarle el desayuno sin temblar. Cuando la orden estuvo lista, cargó la charola con cuidado. 3 platos, pan, cubiertos, una jarra de café recién hecho. Había cargado charolas más pesadas. Había cruzado ese mismo salón cientos de veces. Sabía hacerlo. Dio un paso, luego otro. Llegó a la mesa. Colocó el primer plato sin problema. El segundo también. Estaba estirando el brazo para poner el plato frente a José José cuando la punta de su zapato se atoró con una pata de la silla. La charola se inclinó. Elena intentó corregir el movimiento, pero fue demasiado tarde. La jarra de café se volcó completa sobre el saco blanco de José José. El líquido oscuro cayó por su pecho, empapó la tela, bajó hasta la camisa y dejó una mancha enorme, imposible de ocultar. Durante un segundo, el restaurante entero se quedó inmóvil. Elena sintió que el mundo se rompía en silencio. Después volvió el ruido, pero para ella todo sonaba lejos. Dios mío, susurró. No, no, no. Perdóneme. Perdóneme, por favor. No quise. Se lo juro, no quise. Tomó servilletas de la mesa y empezó a intentar secar el saco con manos desesperadas. Le temblaban tanto que las servilletas se le rompían entre los dedos. Perdóneme, señor. Por favor. No quise. Fue un accidente. Yo. Las lágrimas le brotaron antes de poder detenerlas. José José se levantó rápido porque el café estaba caliente y le había llegado a la piel. Sus acompañantes también se levantaron, alarmados. Una mesera se llevó las manos a la boca. El cocinero apareció en la puerta de la cocina. El gerente cruzó el salón con el rostro encendido. Vargas, gritó. ¿Qué hiciste? Elena retrocedió como si el grito la hubiera golpeado. Perdón, señor. Me tropecé. Fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Tú sabes a quién acabas de bañar en café? ¿Tienes una mínima idea? José José, todavía con el saco empapado, miró a Elena primero, no a su ropa. ¿Estás bien?, le preguntó. Elena se quedó paralizada. ¿Yo? Sí. ¿Te quemaste? Ella negó con la cabeza, confundida, llorando. No, señor. Pero usted, yo le arruiné el saco. ¿Yo? Es un saco, dijo él con calma. No pasa nada. Pero el gerente ya estaba demasiado avergonzado para escuchar. Esto es inaceptable, dijo, mirando a José José con una sonrisa servil. Señor, le ofrezco una disculpa. Esta empleada no volverá a molestarlo. Vargas, ve por tus cosas. Estás despedida. Elena sintió que se le iba la fuerza de las piernas. Señor, por favor. Necesito el trabajo. Mi familia. No me importa, cortó el gerente. Te dije que no cometieras una tontería. Y vas y haces esto. Fuera. Fue un accidente, dijo Elena, con la voz rota. Yo puedo pagar la tintorería. Puedo quedarme más horas. ¿Puedo pagar la tintorería?, se burló el gerente. Tú no puedes pagar ni tu propio uniforme. La frase cayó en el comedor como una bofetada. Elena bajó la mirada. José José, que había permanecido en silencio unos segundos, dio un paso al frente. No levantó la voz. No hizo escándalo. Pero algo en su presencia cambió. La suavidad seguía ahí, pero debajo había una firmeza que obligaba a escuchar. Disculpe, dijo. El gerente giró de inmediato. Señor José, de verdad le suplico que nos disculpe. No toleramos este tipo de incompetencia. La muchacha se va ahora mismo. No, dijo José José. El gerente parpadeó. Perdón. Dije que no. El silencio regresó al restaurante. José José se quitó el saco manchado con cuidado y lo dejó sobre el respaldo de una silla. Su camisa también tenía café, pero él parecía mucho más preocupado por la joven que lloraba frente a todos. Ella cometió un error, dijo. Un accidente. Y usted está a punto de quitarle el trabajo como si hubiera hecho algo malo a propósito. Señor, es que usted es nuestro cliente más importante. No podemos permitir. Yo no soy más importante que su dignidad. El gerente cerró la boca. José José lo miró con una tristeza serena.
Usted ve una mancha en mi saco. Yo veo a una muchacha asustada. ¿Sabe la diferencia? El gerente intentó responder, pero no encontró palabras. Un saco se manda a limpiar, continuó José José. Una humillación no se quita tan fácil. Elena seguía llorando, pero ahora lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero, señor, si quiere hacer algo por mí, dijo José José, tráigame otro café. Y déjela trabajar. El gerente tragó saliva. Por supuesto, como usted diga. No, corrigió José José. No como yo diga. Como debería ser. Con respeto. El gerente bajó la mirada. Sí, señor. Y no vuelva a hablarle así delante de nadie. La frase fue dicha sin grito, pero pesó más que cualquier amenaza. El gerente asintió, incómodo, y se alejó hacia la cocina con el rostro endurecido por la vergüenza. José José volteó hacia Elena. Ven, le dijo con suavidad. Siéntate un momento. Señor, no puedo. Estoy trabajando. Justamente por eso. Necesitas respirar antes de seguir. Ella dudó. Miró hacia la cocina. Miró las mesas. Miró el saco manchado. Finalmente se sentó en la silla frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo para que no se notara tanto que le temblaban. José José se sentó también. Sus acompañantes guardaron silencio. ¿Cómo te llamas? Elena Vargas. Bueno, Elena Vargas, dijo él con una pequeña sonrisa. Debo decir que nunca me habían servido el café con tanto entusiasmo. Elena soltó una risa nerviosa entre lágrimas. Perdón, no sé ni qué decir. Ya dijiste perdón muchas veces. Ahora dime la verdad. ¿Dormiste? La pregunta la tomó desprevenida. Un poco. ¿Cuánto es un poco? Elena bajó la mirada. 3 horas. José José asintió despacio, como si esa respuesta explicara más que el accidente. ¿Y por qué una muchacha de 19 años duerme 3 horas para venir a cargar charolas? Elena intentó sonreír, pero se le quebró la boca. Porque a veces no hay de otra. José José no dijo nada. Esperó. Y ese silencio, en vez de presionarla, la hizo sentir escuchada. Mi papá murió hace 2 años, empezó ella. Mi mamá está enferma. Tengo 3 hermanos chicos. Yo trabajo para ayudar en la casa. ¿Y tú qué querías hacer? Elena apretó los dedos. Nada. José José inclinó un poco la cabeza. Nadie llora así cuando no quería nada. La frase la atravesó. Elena respiró hondo. Quería estudiar música. Uno de los acompañantes de José José levantó la mirada. ¿Cantas? Elena se encogió de hombros, avergonzada. Cantaba. ¿Por qué en pasado? Preguntó José José. Porque esas cosas no son para gente como yo. Él la observó con seriedad. ¿Quién te dijo eso? Elena no contestó. No hacía falta. Se lo habían dicho las cuentas, la enfermedad, los turnos dobles, las miradas de quienes creen que los sueños son un lujo y la pobreza una sentencia. Me aceptaron en una escuela, dijo al fin. Pero no pude entrar. No alcanza el dinero. Guardé la carta y ya. ¿Qué escuela? El conservatorio. Una audición pequeña. Un maestro me ayudó. ¿Y qué cantaste? Elena dudó. Una canción de Agustín Lara. ¿Cuál? Noche de ronda. Punto. José José sonrió apenas. Difícil canción para esconderse. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mi papá la cantaba. Tu papá era músico. Cantaba en cantinas. No era famoso. Pero cuando cantaba, la gente se callaba. Aunque fuera por un minuto. José José bajó la mirada, tocado por algo que no dijo. Eso ya es mucho, murmuró. El gerente apareció con otro café y una camisa limpia que, por alguna razón, habían conseguido de emergencia. José José apenas lo miró. Gracias. El gerente dejó todo y se fue sin decir más. José José tomó la taza, pero no bebió. Elena, quiero pedirte algo. Ella se puso rígida. Sí, señor. No me diga señor. Me hace sentir más viejo. Ella sonrió, todavía nerviosa. Perdón. Quiero que mañana llames a este número. Sacó una tarjeta, pidió una pluma y escribió al reverso. Luego se la entregó. Elena la tomó como si fuera algo frágil. ¿Qué es? El número de una persona de mi equipo. Dile que hablaste conmigo. Que eres Elena Vargas. Que necesitas retomar tus estudios. Elena levantó la mirada, confundida. No entiendo. Vas a llamar. Vas a contarle lo que me contaste. Lo de tu papá. Lo del conservatorio. Lo de tu familia. Todo. No puedo aceptar caridad. La respuesta salió rápida, casi defensiva.
José José no se ofendió. Al contrario, la miró con más ternura. No es caridad. Es una puerta. Pero usted ni siquiera me conoce. Te conozco más de lo que crees. Elena no supo qué decir. José José se inclinó un poco hacia ella. Yo también canté en lugares donde nadie aplaudía al principio. También supe lo que era tener una voz y no saber si iba a servir para alimentar a alguien. También vi a mi familia sufrir. También tuve miedo de que el sueño fuera demasiado grande para mí. La voz de José José bajó, más íntima. Pero alguien, en algún momento, escucha. Y cuando alguien escucha, la vida cambia. Elena miró la tarjeta. Las letras escritas a mano parecían imposibles. ¿Y si no soy tan buena? José José respiró hondo. Entonces estudiarás para ser mejor. Pero no renuncies antes de intentarlo. Eso sí sería un desperdicio. Ella volvió a llorar, ahora en silencio. José José se levantó para ir a cambiarse la camisa. Antes de marcharse, puso dinero sobre la mesa, más de lo que costaba cualquier desayuno allí. Elena, dijo. Ella levantó la vista. Que un mal día no decida toda tu vida. Luego salió del comedor acompañado por los suyos, con la camisa manchada y una serenidad que dejó al restaurante entero sin palabras. Elena se quedó sentada unos segundos con la tarjeta entre las manos. No sabía si aquello era real. Al día siguiente, llamó. Le contestó una voz formal. Elena dijo su nombre, explicó que José José le había pedido comunicarse. Hubo una pausa. Luego otra voz tomó la llamada. Señorita Vargas, el señor José nos habló de usted. Elena se aferró al teléfono. Sí, yo. No sé bien qué debo decir. Debe decirnos en qué escuela fue aceptada y qué necesita para retomar sus estudios. Elena cerró los ojos. No tengo dinero para pagar. Eso ya está resuelto. Ella no entendió. ¿Cómo? El señor José quiere cubrir sus gastos de inscripción, materiales, transporte y lo necesario para que pueda estudiar. Con una condición. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Cuál? Que estudie en serio. Que no abandone. Y que un día, cuando pueda, haga por alguien más algo parecido. Elena se sentó en el piso junto al teléfono porque las piernas ya no la sostenían. Esto es una broma. No, señorita Vargas. Es una oportunidad. Esa noche, cuando Elena le contó a su madre, la mujer se tapó la cara con las manos y lloró sin ruido. Sus hermanos saltaron alrededor de la mesa. El menor preguntó si eso significaba que Elena iba a salir en la radio. Ella dijo que no sabía, que primero tenía que aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, al decir, no sé, no sintió miedo. Sintió futuro. Elena entró al conservatorio ese mismo año. No fue fácil. Seguía trabajando medio tiempo. Seguía ayudando en casa. Seguía subiendo camiones llenos, cargando partituras, estudiando de noche, calentando la voz en silencio para no despertar a sus hermanos. Había días en que se sentía fuera de lugar entre alumnos que venían de familias con pianos en la sala y clases privadas desde niños. Pero cada vez que pensaba en renunciar, sacaba la tarjeta de José José. La llevaba doblada dentro de una libreta. Que un mal día no decidida toda tu vida. Años después, Elena empezó a cantar en coros, luego en pequeños recitales, luego como maestra de música en una escuela pública de la colonia Guerrero. Descubrió que no necesitaba convertirse en estrella para cumplir su sueño. Su voz encontró otro destino: enseñar a niños que nunca habían tocado un instrumento, que no sabían leer una partitura, que creían que cantar era solamente cosa de televisión. Elena les enseñaba a respirar. Les enseñaba a escuchar. Les decía que la voz no salía de la garganta, sino de lo que uno se atrevía a sentir. A veces, cuando un niño desafinaba y los demás se reían, ella detenía la clase. Nadie se burla de una voz que está buscando su camino, decía. Y entonces recordaba aquella mañana en el restaurante. El saco blanco. El café derramado. La mirada furiosa del gerente. La voz tranquila de José José diciendo que una humillación no se quita tan fácil. Durante años intentó agradecerle personalmente. Mandó cartas. Algunas regresaron. Otras nunca supo si llegaron. Fue a presentaciones suyas, pero jamás consiguió acercarse. Una vez lo vio de lejos, rodeado de gente, y no quiso gritar su nombre. Pensó que quizás su gratitud podía vivir en silencio. Pero en 1986, después de que uno de sus alumnos ganó una beca para estudiar canto, Elena escribió una carta larga. No pidió nada. No buscó respuesta. Solo contó. Contó que seguía cantando. Que enseñaba música. Que había niños que llegaron a su clase sin creer en sí mismos y salieron cantando con los ojos cerrados,
como si hubieran encontrado una habitación secreta dentro del pecho. Contó que una niña, hija de una costurera, había cantado por primera vez frente a toda la escuela y había hecho llorar a su madre. Contó que un niño tartamudo podía cantar sin tartamudear. Y al final escribió: «Usted me ayudó cuando yo solo era una muchacha avergonzada frente a un error. No vio la mancha, vio la herida, y por eso pude levantarme». Meses después, recibió una respuesta. Era breve. Pocas líneas. La letra era inclinada, elegante y cansada. «Elena, me alegra saber que seguiste cantando. Pero más me alegra saber que ahora ayudas a otros a encontrar su voz. Eso vale más que cualquier escenario. Nunca olvides que a veces Dios usa un accidente para abrir una puerta. Sigue haciendo bien. Con cariño, José». Elena marcó esa nota. La colgó en el salón de música, al lado de un viejo teclado y unas fotografías de festivales escolares. Cada vez que un alumno preguntaba quién había escrito eso, ella contaba la historia. «Un día le derramé café a José José», decía. Los niños se reían. ¿Y se enojó? Elena sonreía. No, hizo algo mucho más difícil. Fue bueno. La historia comenzó a circular entre maestros, alumnos, padres de familia y músicos de barrio. Algunos la contaban como leyenda. Otros dudaban de los detalles. Pero Elena nunca necesitó convencer a nadie. Tenía la tarjeta. Tenía la nota. Tenía, sobre todo, una vida entera como prueba. Lo más poderoso de aquella historia no fue que José José ayudara económicamente a una desconocida. Eso, por sí solo, ya habría sido enorme. Pero lo verdaderamente inolvidable ocurrió antes del dinero. Ocurrió en el instante en que él eligió no ser el artista ofendido, sino el ser humano atento. En el momento en que pudo exigir una disculpa pública y prefirió proteger a una muchacha humillada. En el segundo en que vio más allá del accidente y entendió que frente a él no había una empleada torpe, sino una joven cansada, pobre, talentosa y al borde de rendirse. José José había cantado muchas veces sobre el amor, la pérdida, la soledad y la tristeza. Pero aquella mañana no necesitó cantar para demostrar sensibilidad. Le bastó hablar con dulzura. Le bastó detener una injusticia. Le bastó preguntar: «¿Estás bien?». Elena trabajó como maestra durante más de 30 años. Enseñó a cientos de niños. Algunos siguieron la música, otros no. Algunos llegaron a cantar en escenarios modestos, otros en coros de iglesia, otros simplemente aprendieron a no avergonzarse de su propia voz. Uno de sus alumnos se convirtió en profesor de canto. Otra entró a Bellas Artes. Otro, que había perdido a su padre muy joven, le dijo una vez que la clase de música era el único lugar donde no sentía rabia. Elena entendió entonces que el gesto de José José no había terminado con ella. Seguía viajando, de garganta en garganta, de niño en niño, de miedo en miedo, de oportunidad en oportunidad. El día de su jubilación, sus antiguos alumnos llenaron el auditorio de la escuela. Algunos ya eran adultos. Otros llevaron a sus hijos. Sobre el escenario, colocaron un micrófono y le pidieron que cantara. Elena miró al público y vio, por un instante, el restaurante de 1977. Vio la charola cayendo. Vio el café manchando un saco blanco. Vio a una muchacha de 19 años convencida de que su vida acababa de arruinarse. Y vio a un hombre famoso levantarse no para reclamar, sino para defenderla. Entonces tomó el micrófono. «Yo conocí a José José», dijo. «No en un teatro, no en un camerino, no en un homenaje. Lo conocí en el peor momento de mi vida. Le derramé café encima, casi pierdo mi trabajo y sentí que toda mi vergüenza estaba sobre la mesa. Él pudo haberme destruido con una sola palabra. Pudo haberse enojado. Pudo haber permitido que me corrieran. Pudo haber hecho lo que muchos hacen cuando tienen poder, usarlo para aplastar». El auditorio guardó silencio. Pero no lo hizo. Usó su poder para levantarme. Elena respiró, emocionada. Me enseñó que una persona no debe ser recordada por su peor error. Me enseñó que la grandeza no está en cuántos te aplauden, sino en cómo tratas a alguien que está temblando frente a ti. Me enseñó que una voz hermosa no sirve de nada si no viene acompañada de un corazón capaz de escuchar. Hizo una pausa. Y si alguno de ustedes encontró su voz en esta escuela, sepan que no empezó conmigo. Empezó aquella mañana, con un hombre que decidió ser compasivo cuando tenía todo el derecho de estar molesto. Luego cantó. Cantó Noche de Ronda, la misma canción de su audición, la misma que su padre cantaba en cantinas, la misma que había mencionado frente a José José mientras lloraba de vergüenza. Su voz ya no era la de una muchacha asustada.
Era una voz madura, marcada por los años, por los alumnos, por las pérdidas, por los milagros discretos. No era perfecta, pero tenía verdad. Y cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Primero hubo un silencio. Ese silencio que solo aparece cuando una canción toca algo profundo. Después vino el aplauso. Largo, de pie, con lágrimas. La historia de José José y la mesera recuerda que nunca sabemos cuándo nuestra respuesta al error de alguien puede cambiar una vida entera. Una palabra cruel puede cerrar una puerta para siempre. Una palabra compasiva puede abrir un destino. José José tenía motivos para molestarse aquella mañana. El café estaba caliente. El saco quedó arruinado. El restaurante entero estaba mirando. Cualquier otra persona habría pensado primero en su ropa, en su imagen, en la incomodidad. Él pensó primero en Elena. Y al hacerlo, no solo salvó un empleo. Salvó una voz. Salvó una vocación. Salvó a cientos de niños que años después encontrarían en una clase de música un lugar donde sentirse vistos. Esa es la verdadera medida de un artista. No solo lo que provoca cuando canta frente a miles, sino lo que es capaz de hacer cuando nadie le exige bondad. José José fue llamado príncipe por su voz. Pero aquella mañana, en un restaurante cualquiera de la Ciudad de México, demostró que la nobleza más grande no estaba en sus canciones, sino en su manera de mirar a una persona rota y hacerle sentir que todavía valía la pena seguir cantando.